Las articulaciones son las áreas en donde dos o más huesos se unen por medio de otros tejidos como son los fibrosos o los cartilaginosos. La mayor parte de articulaciones son móviles, o sea que permiten que los huesos puedan moverse. Las articulaciones las podemos clasificar según su medio de unión. Estas se clasifican en articulaciones fibrosas o sin artrosis, articulaciones cartilaginosas, anfitrosis, articulaciones senoviales, diartrosis. También se clasifican anatómicamente según su modo de desarrollo en la naturaleza y la unión que forman las superficies articulares. Fisiológicamente, según la índole y la extensión del movimiento o la ausencia de movilidad, y finalmente por una combinación de las características anteriores. Las articulaciones del carpo. Esta es una articulación que está compuesta o está constituida por varias articulaciones individuales. Esta tiene una cápsula articular común en las tres articulaciones, pues esta se inserta aproximadamente cerca al borde de la cara articular de radio y distalmente al metacarpo. Las articulaciones del carpo está formada por tres, las cuales son la antebraicocarpiana, la intercarpiana o mediocarpiana y la carpometacarpiana. En la imagen se presenta la vista dorsal del carpo domequino, en la cual encontramos las articulaciones antebrocarpiana, intercarpiana y carpometacarpiana. La articulación antebrachiocarpiana está ubicada en el extremo distal del radio y del cúbito. Está entre la fila proximal de los huesos del carpo, conformado por el carpo cubital, carpo intermedio y el carpo radial. Es un tipo de articulación sinovial o articulación en forma de bisagra. Estas articulaciones están moldeadas de tal manera en que pues, permiten únicamente los movimientos en un solo eje, o sea, de movimientos de tipo de flexión y extensión. La articulación intercarpiana está ubicada en la fila proximal de los huesos del carpo. Está en la fila distal de los huesos del carpo. Es un tipo de articulación sinovial que también permite movimientos de flexión y extensión. La articulación carpo-metacarpiana está ubicada en la fila distal de los huesos del carpo, en un extremo proximal de los metacarpos. Es un tipo de articulación plana que solamente quiere decir que permite movimientos sobre un hueso, se desplaza sobre la superficie del otro. Este sirve para realizar movimientos de desplazamiento. La articulación del hombro. Esta articulación va desde el cuello de la escápula al cuello del húmero. Esta es una articulación laxa, realiza todos los movimientos. Se puede clasificar en una articulación esférica. Esto quiere decir que permiten el movimiento en torno a múltiples ejes. Regulan movimientos como flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación. En esta misma articulación también encontramos el ligamento glenohumeral y se encuentra en la parte craneal de la cápsula articular. Es lateral al extremo proximal del húmero. Aquí está una vista craneal del ligamento glenohumeral. La articulación del codo está formado por la trocela del húmero y la fóvea articular de la cabeza de radio. En su clasificación entra en las articulaciones bisagras o de Hinglimo. Estas permiten, pues como ya lo hemos dicho anteriormente, el desplazamiento en un solo eje, regular solamente movimientos de flexión y extensión. En la articulación del codo también encontramos una cápsula articular de borde libre del húmero y hasta el borde libre de radio del cúbito. También encontramos ligamentos que son colaterales y lateral y van desde el extremo distal del húmero hasta el extremo proximal de radio. Este es el lateral superior medial, medio. El ligamento radiocubital también lo encontramos desde los bordes del cúbito hasta el borde caudal del radio.
También encontramos un ligamento interóseo que va entre el radio y el cúbito, que se osifica y hace parte de la articulación radiocubital en una sintosis. La articulación metacarpofalangina o del menudillo. Por el gran metacarpiano encontramos dos condillos separados por una cresta sagital. Por la primera falange encontramos sus cavidades separadas por un surco. En la carilla articular, en la cara anterior de los dos sesamoideos y la carilla articular en el extremo distal caudal del gran metacarpiano. También encontramos que su cápsula articular es gruesa y amplia en la parte dorsal y se va tornando delgada y estrecha en el resto de la articulación. Esta la podemos clasificar de tipo ginglimo o de bisagra y realiza movimientos de flexión y extensión. Entre los ligamentos encontramos ligamento colateral y ligamento colateral medial. Estos ligamentos de los huesos sesamoideos son ligamentos colaterales sesamoideos que van desde las caras abaciles de los sesamoideos hasta los correspondientes del gran metacarpiano. El ligamento interóseo o suspensorio se origina en la cara palmar del tercio proximal del gran metacarpiano. Se origina como una banda gruesa que luego empieza en una unión en el tercio y medio distal, pues se va tornando por la cara bacil del sesamoideo. Cruza por la primera falange y termina en la apófisis extensora junto con el músculo extensor, digital común. Los sesamoideos tienen otros ligamentos que fueron reforzando y estos son los rectos, los oblicuos, los cruzados, cortos que están entre los sesamoideos. La articulación interfalángica proximal o de la cuartilla. Tiene una superficie articular que está conformada por la primera falange de condilos y la segunda falange, que es la cavidad glenoidea. Tiene una cápsula articular que se torna gruesa y estrecha y se une con los tendones y ligamentos que lo rodean. Realiza movimientos de flexión y de extensión y es de clasificación de artrosis de tipo clínico. Presenta 6 ligamentos y estos se dividen en dos colaterales y ligamentos palmares de la falange proximal y distal. El ligamento colateral lateral se extiende desde el extremo distal del hueso metacarpiano a la tuberosidad lateral de la base de la faringe proximal. Y el ligamento colateral medial se extiende desde el extremo distal del hueso metacarpiano a la tuberosidad medial de la base de la falange proximal. El ligamento palmar medial se origina de la tuberosidad flexora de la segunda falange y se inserta en la cresta de la primera falange. Y el ligamento palmar lateral nace de la tuberosidad flexora de la segunda falange y se inserta en la mitad del borde lateral de la falange proximal. Articulación interfalángica distal o del casco. Esta presenta una superficie articular entre la segunda falange o media, entre los condillos la tercera falange o distal. Es una cápsula, a su interior es gruesa y es bastante estrecha. Realiza movimientos de flexión y de extensión. Es de clasificación de bisagra. Aquí encontramos los ligamentos colateral lateral, el ligamento colateral medial, ligamento colateral sesamoideos, ligamento sesamoideo distal, que va desde la cara distal hasta la superficie flexora. En los primeros ligamentos encontramos el ligamento colateral medial y lateral. Entre la segunda y la tercera falange, la encontramos aquí. También encontramos el ligamento sesamoideo impar. Está ubicada y une al borde distal del hueso sesamoideo distal con el borde posterior de la tercera falange. De tercer lugar encontramos los ligamentos colateral lateral y el medial y unen a la depresión ligamentosa distal de la primera falange con la tercera falange y el sesamoideo distal.
Y por último encontramos los ligamentos del cartílago ungular lateral y medial. La articulación de la cadera o coxofemolar es una superficie que va desde la cabeza del fémur con acetábulo. Presenta una cápsula articular gruesa y alrededor con bordes articulares en el acetábulo y el cuello del fémur. Realiza todos los movimientos y es una articulación de forma esférica, o sea que puede girar alrededor de un propio eje para realizar todos los movimientos. Entre los ligamentos encontramos el redondo femoral que va desde la cabeza del fémur hasta el acetábulo. Encontramos también el femoral accesorio desde la cabeza del fémur al tendón prepudiano. Encontramos también el acetabular transverso que cubre la escontadura acetebular. Encontramos una imagen de las articulaciones de la cadera. Aquí nos señala cuál es el fémur, la cabeza femular, que es la que estamos hablando. Y aquí encontramos el ligamento de la cápsula articular. Este es el fémur. La articulación de la rodilla. Presenta una superficie articular con condilos femorales y tibiales, medial y lateral. Tiene una cara en un extremo distal del fémur y en la cara posterior de la rótula o de la paleta. Presenta una cápsula articular que va desde el extremo distal del fémur hasta los bordes libres proximal de la tibia y envolviendo toda la rótula. Aquí encontramos la vista medial de la articulación de la rodilla de un equino. Entre los ligamentos encontramos el ligamento colateral lateral que va desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroné. El colateral medial que va desde el epicóndilo medio del fémur hasta el borde libre del cóndilo medial. También encontramos el ligamento cruzado craneal. Nace de la fosa intercóndila de la cara interna del cóndilo lateral del fémur hasta el área intercóndila de la tibia. Se encuentra ubicado en el ligamento cruzado en este punto. El ligamento cruzado caudal va desde la fosa intercóndila de la cara interna del cóndilo medial del fémur hasta la incisura poplitea de la tibia. En la imagen es el punto C que se encuentra ubicado. El ligamento tibial craneal del menisco lateral une al borde craneal del menisco lateral con el área intercóndila craneal lateral de la tibia. En la imagen es el punto A que se encuentra ubicado aquí. El ligamento tibial craneal del menisco medial une al borde craneal del menisco medial con el área intercóndila de la tibia. El punto B, este punto de acá. El ligamento tendón rotuliano. En el equino se divide en tres bandas, una lateral, una intermedia y una medial. Encontramos también el ligamento ferrorotuliano lateral que nace del epicondo lateral del fémur y se dirige hacia el ángulo lateral de la rótula. Y también encontramos el ligamento ferrorotuliano medial que une al epicóndilo medial del fémur con la rótula. La articulación del tarso. Al igual que la articulación del carpo, está compuesta por varias articulaciones. Estas son la articulación tarsocrural, la interarciana proximal y distal y la articulación tarsometatarsiana. La articulación tarsocrural tiene una superficie articular distal de la tibia y trocela del estrago. Es una articulación de tipo ginglimo y realiza movimientos de flexión y extensión. La articulación intertarsiana proximal tiene una superficie articular de la fila proximal de los huesos del tarso. Está ubicada en las articulaciones de la fila central y es de tipo sinovial, plana y realiza movimientos de desplazamiento. La articulación intertarsiana distal
Superficies articulares de la fila central del tarso. Eh, Está conformado con los huesos que forman la fila distal. Es una articulación de tipo sinovial plana y solamente realiza movimientos de desplazamiento. Y la articulación tarsotetarsiana tiene una superficie articular de la fila distal de los huesos del tarso y de los huesos del metatarsiano. Es de tipo sinovial plana y realiza movimientos de desplazamiento. Por último, encontramos los ligamentos colateral del largo del tarso. Estos ligamentos, pues los definimos en ligamento colateral y ocupa la banda que nace desde el maolo lateral y termina en el hueso metatarsiano lateral. El ligamento colateral medial nace del maleolo medial y termina en el hueso metatarsiano medial y corta extendiéndose desde el calcáneo del estrago. También encontramos el ligamento dorsal tarso, ligamento plantar largo y ligamentos interóseos del tarso.